Me llamo Mireia, tengo 33 años y vivo en Madrid. Trabajo como diseñadora gráfica en un estudio pequeño, de esos que huelen a café recién molido desde primera hora. Mi marido, Álvaro, es ingeniero y siempre ha sido un hombre metódico, casi predecible. 7 años de matrimonio nos habían dado una rutina cómoda: desayuno juntos en la terraza, jornada laboral, cenas tranquilas, algún vermut con amigos los fines de semana y largos paseos por el Retiro. Nunca tuvimos hijos, fue una decisión mutua. Más tiempo para nosotros, decíamos. Pero en las últimas semanas había empezado a sentir que algo se movía bajo la superficie. No era una prueba concreta, sino una suma de pequeños gestos. Álvaro, que antes dejaba el móvil sobre la encimera mientras se duchaba, ahora se lo llevaba hasta el baño. Cuando sonaba y yo estaba cerca, lo cogía al instante, incluso si estaba en medio de otra cosa. Si le preguntaba con quién hablaba, respondía con frases cortas o con un nada importante que sonaba más a muro que a explicación. Yo no soy de espiar. Nunca lo he sido. Pero esa sensación de que algo se me escapaba empezó a crecer como una grieta silenciosa. Una tarde, salí del trabajo un poco antes y decidí pasar por una cafetería de lavapiés que me encanta, una de esas con suelo hidráulico antiguo, lámparas bajas y olor a bizcocho de naranja recién hecho. Nada más entrar, lo vi. Álvaro estaba sentado junto al ventanal, frente a Lucía, una conocida de sonrisa amplia y mirada intensa. Ella tenía el cuerpo inclinado hacia él, una mano cerca de la suya sobre la mesa, como si estuviera a punto de tocarla. Él la miraba con esa expresión que le sale cuando algo lo absorbe por completo. No hice ruido al acercarme. Cuando me vio, sus hombros se tensaron ligeramente, y tardó un segundo más de lo habitual en levantarse. Mireia, qué sorpresa, dijo, poniéndose de pie. Lucía me saludó con un gesto de mano y una sonrisa cortés. Álvaro, rápido, me besó en la mejilla y dijo que se habían encontrado, por casualidad. El resto del camino a casa fue un desfile de temas irrelevantes: el clima, un nuevo bar en la calle Mayor, la reforma de la panadería de la esquina. Yo lo escuchaba, pero en mi cabeza seguía viendo la escena, ella inclinada hacia él, la luz dorada de la tarde sobre sus manos casi rozándose, el leve cambio en su postura al descubrirme. Una semana después, recibí una llamada de Lucía. Me propuso pasar un fin de semana en una casa rural en La Rioja, junto a un lago. Iríamos 4, ella, su marido Héctor, Álvaro y yo. Un poco de aire fresco nos vendrá bien a todos, dijo con tono ligero, pero con un matiz que no supe descifrar. Antes de que pudiera pensarlo, Álvaro, escuchando desde la cocina, gritó a perfecto. La rapidez de su respuesta me hizo apretar los labios. En los días previos al viaje, él estaba más animado que de costumbre. Compró vino de autor, renovó el termo, hizo una lista de música para el camino, hablaba de la escapada como si fuera algo que habíamos hecho muchas veces, aunque no era así. La víspera, Lucía volvió a llamar. Ella y Álvaro saldrían antes para hacer unas compras en un supermercado de las afueras, y yo iría con Héctor, para no ir apretados. Lo dijo de forma tan resuelta que mi opinión fue irrelevante. La mañana del viaje, Héctor me recogió en un coche impecable que olía a cuero nuevo. Llevaba gafas de sol y un jersey de punto gris que contrastaba con su piel morena. Me abrió la puerta del copiloto con un gesto casi ceremonial. Durante el trayecto, hablamos de música, de viajes y de las casas antiguas del norte. De vez en cuando, notaba su mirada fija en mí unos segundos más de lo normal, como si estuviera midiendo cada reacción. Llegamos antes a la gasolinera donde habíamos quedado. El café del lugar era pequeño, con mesas de madera y aroma a pan recién horneado. Mientras esperábamos, Héctor comentó que él y Lucía habían hecho escapadas así otras veces, con Álvaro, y que siempre pasaba algo interesante. No especificó qué, y yo no pregunté. Cuando llegaron Álvaro y Lucía, tardaron más de lo normal en entrar. Sus sonrisas eran amplias, casi demasiado. Lucía explicó que se habían encontrado con un conocido y habían charlado un rato.
Lo dijo como quien suelta una excusa bien practicada. El camino hacia la casa rural se estrechaba a medida que subíamos a la sierra. El aire se volvía más fresco y olía a pino. La casa era de madera oscura, con un amplio porche y una chimenea encendida. Dentro, alfombras gruesas, libros en estanterías, velas apagadas que aún conservaban el aroma de cera y un pan recién hecho sobre la mesa. Nuestra habitación tenía un balcón desde el que se veía el lago, con el agua moviéndose en ondas pequeñas. Al bajar al salón, vi a Lucía y Álvaro sentados en un sofá junto a la chimenea. Él se inclinaba hacia ella para escuchar algo que le decía al oído. Héctor apareció detrás de mí y, al pasarme una copa de vino, sus dedos rozaron los míos. Fue un contacto breve, suficiente para que yo percibiera que todo lo que estaba ocurriendo tenía un guión invisible. Después de cenar, Lucía propuso un juego, verdad o reto, pero con granos de café numerados que correspondían a una lista de preguntas o desafíos. Álvaro no pareció sorprendido por la idea. Las primeras rondas fueron ligeras: contar un recuerdo gracioso, imitar a alguien famoso, tararear una canción. Sin embargo, empecé a notar que Lucía organizaba el orden de las preguntas para que ciertos temas recayeran en personas concretas. Héctor me hizo una pregunta aparentemente inocente: ¿qué es lo más atrevido que has hecho en un viaje? Respondí algo banal, pero en sus ojos vi que no buscaba la respuesta, sino mi reacción. Y la obtuvo, una mezcla de cautela y curiosidad que él pareció registrar como si anotara un dato en su mente. Al final de la noche, mientras todos hablaban junto al fuego, sentí que el ambiente tenía una densidad diferente. No había gestos explícitos ni palabras fuera de lugar, pero cada mirada, cada pausa y cada proximidad física estaban cargadas de un significado que nadie mencionaba en voz alta. A la mañana siguiente, el sol entraba por las cortinas del balcón con una luz dorada que hacía que la habitación pareciera más cálida de lo que realmente estaba. Me vestí despacio, un vestido ligero de lino color crema, medias finas y botines bajos. En el espejo, un mechón rebelde caía sobre mi frente, lo dejé así, como si fuera un descuido. Bajé al comedor. Álvaro estaba en la cocina con Lucía, riendo por algo que no alcancé a oír. Él cortaba pan, ella servía café en tazas de cerámica pintadas a mano. Sus movimientos eran coordinados, casi como si llevaran años repitiendo esa escena. Héctor, sentado en una esquina, hojeaba una revista de viajes. Cuando me vio, se levantó y me ofreció una silla, moviéndola apenas lo justo para que, al sentarme, la falda se deslizara ligeramente y dejara entrever el borde de las medias. No dijo nada, pero su mirada duró un segundo más de lo normal. El desayuno transcurrió con conversaciones triviales: rutas de senderismo, el mejor sitio para ver el lago al atardecer, la posibilidad de encender la barbacoa por la noche. Sin embargo, cada frase tenía pausas y silencios medidos, como si todos estuvieran leyendo un guión que yo no conocía. Tras recoger la mesa, salimos a caminar. El sendero bordeaba el lago y subía hasta un mirador desde el que se veía todo el valle. El aire era fresco y olía a resina. Caminaba junto a Héctor, y a ratos él disminuía el paso para quedarse a mi lado, mientras Álvaro y Lucía iban unos metros por delante, hablando en voz baja. Desde atrás, podía ver cómo ella giraba la cabeza hacia él, y cómo él la miraba con una expresión que, aunque discreta, me resultaba demasiado íntima. En el mirador, Lucía se quitó la chaqueta para dejar ver un jersey ajustado de cuello alto, color borgoña. La tela se ceñía perfectamente a sus hombros y cintura, y noté cómo Álvaro no apartaba la vista. Héctor, en cambio, se agachó para atar el cordón de su bota y, al incorporarse, me dedicó una sonrisa tranquila, como si disfrutara observando todo el escenario desde la barrera. Volvimos a la casa cuando el sol ya caía. La luz entraba por los ventanales en tonos miel. Lucía anunció que prepararía una infusión especial para relajarnos antes de la cena. Mientras la hacía, me pidió que la ayudara en la cocina. Allí, lejos de los hombres, me dijo sin rodeos: creo que te vendría bien dejarte llevar un poco. Álvaro es adaptable.
No supe qué responder. Sus ojos tenían un brillo de reto más que de consejo. En la cena, el ambiente se volvió más denso. La chimenea encendida lanzaba reflejos cálidos que dibujaban sombras largas sobre las paredes. La mesa estaba puesta con velas y copas de cristal fino. Álvaro se sentó frente a mí, Lucía a su lado, Héctor a mi derecha. Durante la comida, Álvaro y Lucía compartieron miradas rápidas, y cada vez que uno de ellos reía, el otro lo seguía con una sincronía casi mecánica. Después de los postres, Lucía propuso otra actividad, una especie de dinámica de confianza en la que cada uno debía vendar los ojos del otro y guiarlo por la sala, usando solo las manos en los hombros o en la espalda. El tono era lúdico, pero la elección de las parejas fue automática, Álvaro con Lucía, yo con Héctor. Me colocó la venda con cuidado, ajustándola justo lo suficiente para que la tela rozara mi frente. Sus manos eran firmes, pero no bruscas. Al guiarme, su palma se posaba en mi espalda, ejerciendo una presión leve y constante, casi como si midiera mi respiración. Caminamos despacio, esquivando muebles, sintiendo el crujido de la madera bajo los pies. En un momento, me detuvo y acercó su rostro a mi oído. «Confías demasiado en mirar, pero no en sentir», susurró. Cuando me quité la venda, vi que Álvaro y Lucía estaban más cerca de lo que la actividad requería. Él le sujetaba el codo con una mano, ella le tocaba la muñeca. No era nada explícito, pero transmitía más que cualquier gesto abierto. Al final de la noche, nos quedamos todos junto a la chimenea. La conversación bajó de tono, las frases se hicieron más cortas. Tenía la sensación de que la verdadera comunicación ocurría en las miradas, en los gestos mínimos, no en las palabras. Me fui a dormir con la certeza de que este viaje no era una simple escapada, sino una especie de escenario cuidadosamente montado, y yo estaba dentro, aunque no hubiera elegido el papel. El amanecer llegó envuelto en una niebla suave que parecía posarse sobre cada rama de los pinos alrededor de la casa. Desde el balcón de la habitación, el lago se veía como un espejo gris, interrumpido solo por pequeñas ondas que el viento dibujaba en su superficie. Me vestí despacio, eligiendo un vestido de lana verde oscuro, ceñido en la cintura con un cinturón fino. Añadí medias negras tupidas y botas cómodas, pero altas, que me daban un porte algo más firme. En el espejo, la imagen me transmitía cierta seguridad, y algo más, la sensación de estar entrando en un papel que no había ensayado, pero que intuía que todos esperaban que interpretara. En el comedor, encontré a Álvaro y Lucía en la cocina. Él abría una botella de vino, para que respirara, aunque eran apenas las 11. Ella llevaba un vestido de punto color crema, ceñido en los hombros y con una caída suave hasta las rodillas, un collar largo se movía sobre el tejido cada vez que inclinaba el cuerpo para alcanzar algo. La luz que entraba por la ventana resaltaba el contraste entre su piel clara y el tono cálido de la tela. Me miró y sonrió con una calma casi estudiada. Héctor estaba en el porche, encendiendo un pequeño brasero portátil. El olor a madera quemada se mezclaba con el aire fresco de la mañana. Cuando me vio, dejó a un lado el mechero y me ofreció una manta ligera de lana. A veces el frío ayuda a pensar más claro, comentó, con un tono ambiguo. No respondí, pero la forma en que me sostuvo la mirada hizo que me preguntara si se refería al clima o a otra cosa. Después de desayunar, Lucía sugirió una caminata por un sendero que bordeaba el lago y se internaba en el bosque. Álvaro y ella iban delante, conversando en voz baja. No podía oír lo que decían, pero sí ver cómo ella giraba la cabeza hacia él con una sonrisa contenida y cómo él, en respuesta, ajustaba su paso al de ella. Detrás, Héctor caminaba a mi lado, lo bastante cerca para que nuestros brazos se rozaran de vez en cuando. No parecía accidental, tampoco lo evitaba. En un claro del bosque, Lucía propuso un juego improvisado, cada uno debía encontrar un objeto natural que representara algo de su forma de ser. Álvaro eligió una piedra lisa y oscura, me gusta por su solidez, dijo. Lucía tomó una hoja roja, comentando que cambiar de color es su forma de renovarse.
Héctor se acercó con una rama delgada y flexible. A veces lo importante es lo que puede doblarse sin romperse, dijo, mirándome mientras me la entregaba. Yo recogí un trozo de corteza áspera por fuera pero suave por dentro, y aunque mi explicación fue sencilla, sentí que los cuatro estábamos hablando de nosotros mismos de una manera velada. Al regresar, Lucía anunció que antes de comer haríamos una cata de aromas. Sacó de una caja varios frascos pequeños con especias, hierbas secas y aceites esenciales. La regla era simple, uno tendría los ojos vendados y el otro le presentaría los aromas para adivinarlos. Las parejas se formaron sin debate, yo con Héctor, Álvaro con Lucía. Héctor me colocó la venda con precisión, ajustándola de modo que la tela rozara suavemente mi frente y parte de mi cabello. Después, acercó un frasco a mi nariz. Era canela, intensa y dulce. Pero había algo más, el calor de su respiración, un perfume amaderado que se colaba entre las notas de la especia. Su voz era baja cuando preguntó, ¿confías en tu olfato o en tu intuición? No contesté. Preferí concentrarme en los sonidos, las risas suaves de Álvaro y Lucía, un murmullo de frases cortas que no lograba entender, y el roce de tela que imaginé provenía de algún movimiento cercano. Cuando me quité la venda, los vi más cerca de lo que la actividad requería. Álvaro le sujetaba a Lucía el codo, ella le tocaba la muñeca, como si midiera su pulso. No había nada explícito, pero sí una familiaridad que no me gustaba. La comida fue abundante, pero la conversación estaba llena de pausas. Álvaro habló de repetir viajes así, pero con más amigos la próxima vez. Lucía sonrió de una manera ambigua, casi como si ese comentario fuera parte de un plan más amplio. Héctor apenas intervenía, pero sus ojos se movían de uno a otro, como si estuviera evaluando el desarrollo de una obra. Al caer la tarde, Lucía trajo una caja con cintas de seda, pañuelos y guantes de encaje fino. Explicó que servirían para un ejercicio sensorial en el que uno guiaría al otro usando solo las manos cubiertas, sin hablar. De nuevo, las parejas se formaron igual. Héctor eligió unos guantes delgados, casi transparentes. Sus manos, al recorrer desde mis muñecas hasta los hombros, producían un roce distinto, amplificado por la tela. Cada movimiento era medido, lento, como si quisiera que notara cada centímetro. Al otro lado de la sala, Lucía y Álvaro también se movían en silencio. Ella le guiaba con firmeza, él aceptaba sus gestos sin resistencia, casi como si estuvieran ensayando algo que ya habían hecho antes. Cuando terminamos, Lucía se apoyó en el respaldo de una silla y nos observó con una media sonrisa, como quien evalúa un experimento y toma nota mental. Fue en ese momento cuando comprendí que cada actividad del día no era casual, sino parte de un tejido de intenciones cuidadosamente elaborado. Y que yo, queriéndolo o no, estaba atrapada en él. El día amaneció claro, con un sol suave que iluminaba las laderas de la montaña. Desde la ventana de mi habitación, el lago parecía una lámina de cristal, y las primeras hojas de otoño flotaban en su superficie como pequeños puntos dorados. Me vestí con calma, eligiendo una blusa blanca de seda de mangas largas y una falda lápiz gris que caía recta hasta media pierna. Añadí un cinturón fino y unos zapatos cómodos para caminar. Quería sentirme elegante, pero sin llamar la atención. En el comedor, Lucía estaba ya sentada, con un jersey negro de cuello alto que realzaba el brillo de unos pendientes largos y finos. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo, y cada vez que se inclinaba para alcanzar su taza, una mecha suelta caía sobre su mejilla. Álvaro estaba a su lado, hojeando una guía de senderos, y Héctor, enfrente de ellos, mantenía los brazos cruzados mientras observaba la escena con un gesto tranquilo. Durante el desayuno, Lucía anunció que por la tarde prepararía una actividad para afinar la percepción y la confianza. Su tono era ligero, pero su mirada se detuvo en mí unos segundos más de lo normal, como si esperara mi reacción. Yo no dije nada. Álvaro siguió hojeando la guía, pero noté un leve asentimiento, como si supiera de qué se trataba. La mañana la dedicamos a caminar por un sendero que subía lentamente hasta un mirador.
Álvaro y Lucía iban delante, hablando en voz baja y señalando puntos en el horizonte. Héctor y yo íbamos detrás, manteniendo un ritmo pausado. A ratos, el sendero se estrechaba tanto que teníamos que caminar en fila. En esos momentos podía ver con claridad cómo Lucía apoyaba su mano en el brazo de Álvaro para indicar algo, y cómo él, lejos de apartarse, se inclinaba hacia ella para escuchar mejor. En el mirador, el aire era más fresco. Lucía se acercó a mí, sonriendo. «Eres más observadora de lo que pensaba», dijo. No era un cumplido. Más bien una constatación. Su voz tenía un matiz que me hizo sentir que acabábamos de comenzar una partida silenciosa. Cuando regresamos a la casa, la sala principal estaba cambiada. Lucía había movido los sillones para dejar un espacio amplio en el centro. Sobre la mesa, una bandeja con vendas suaves, pequeños objetos de distintas texturas y 4 cojines grandes en el suelo. «Esta tarde haremos un ejercicio de confianza», anunció. «Pero no será con nuestras parejas habituales». Me emparejaron con Álvaro, y Lucía quedó con Héctor. La distribución fue tan natural que resultaba evidente que ya estaba decidida de antemano. Álvaro me colocó una venda sobre los ojos, ajustándola con cuidado para que no apretara demasiado. Sus manos se apoyaron en mis hombros para guiarme por el espacio. No dijo mucho, su voz, cuando hablaba, era baja y precisa, como la de alguien que sigue un procedimiento. Mientras caminaba a ciegas, sentía el crujido del suelo de madera, el calor de la chimenea y un leve olor a madera quemada. En otro punto de la sala, oía las indicaciones de Lucía a Héctor, acompañadas de alguna risa breve. Cuando me quité la venda, Lucía estaba detrás de Héctor, con las manos en la parte baja de su espalda, guiándolo con movimientos lentos. No había nada fuera de lugar, pero la escena tenía una naturalidad que me resultó incómoda. Después del ejercicio, nos sentamos alrededor de la chimenea. El fuego proyectaba una luz cálida que hacía brillar el cristal de las copas de vino. Lucía se reclinó en su sillón, cruzó una pierna sobre la otra y, con un dedo, trazó círculos en el borde de la copa. «Hay cosas que solo se descubren cuando cambias las reglas», dijo, mirándome directamente. «¿Y quién decide esas reglas?», pregunté. «Quien se atreve a proponerlas», respondió sin apartar la mirada. El silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier palabra. Álvaro hojeaba una revista como si no estuviera escuchando, y Héctor, en cambio, mantenía los ojos en mí, como si estuviera midiendo mi respuesta. Esa noche, cuando subí a mi habitación, sentí que algo había cambiado. No había ocurrido nada que pudiera señalar como una transgresión clara, pero la intimidad compartida en gestos, miradas y pausas era más fuerte que cualquier hecho evidente. Y supe que, a partir de ahora, no podría dejar de notar cada uno de esos movimientos invisibles que antes se me escapaban. El último día amaneció con un cielo plomizo, como si las nubes hubieran descendido para envolver la montaña. El aire tenía un frío limpio que cortaba al respirar. Desde la ventana de mi habitación, el lago parecía un espejo de plata, y las copas de los pinos se balanceaban suavemente con el viento. Bajé al comedor y encontré a todos ya despiertos. Lucía, con un jersey de lana color burdeos y el cabello suelto, bebía té lentamente, como si saboreara cada sorbo. Álvaro hojeaba una revista de viajes sin prestar verdadera atención, y Héctor estaba en el porche, mirando hacia la carretera, con las manos en los bolsillos. El ambiente estaba más silencioso que en días anteriores, como si todos estuviéramos guardando fuerzas para un momento inevitable. «Podríamos ir hasta la orilla del lago antes de recoger todo», propuso Lucía con voz suave. Nadie se opuso. Salimos caminando por el sendero que bajaba hasta el agua. La bruma cubría parte del paisaje, difuminando los colores. Álvaro y Lucía iban delante, a veces intercambiando frases cortas que no lograba oír. Héctor se quedó a mi lado, adaptando su paso al mío. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas que crujían bajo las botas. Al llegar,
Lucía se sentó sobre una roca plana y apoyó las manos detrás de sí, inclinando el cuerpo hacia atrás para mirar el cielo. Álvaro se colocó cerca, lo bastante para que las rodillas de ambos casi se rozaran. Héctor me ofreció un termo con café caliente y lo sostuvo hasta que yo lo tomé. A veces, dijo sin apartar la vista del lago, lo importante no es lo que pasa, sino cómo decides interpretarlo. Nos quedamos allí un rato, escuchando el sonido del agua moviéndose contra las piedras. No había gestos abiertamente fuera de lugar, pero cada posición, cada mirada, parecía cuidadosamente elegida. De vuelta en la casa, Lucía anunció que, antes de marcharnos, haríamos una última actividad para cerrar el fin de semana. Sobre la mesa del salón había una caja de madera pequeña con sobres numerados. Cada uno abrirá un sobre y seguirá la instrucción que hay dentro, explicó. Son cosas sencillas, pero reveladoras. Héctor fue el primero, su papel decía que debía describir el momento más inesperado del viaje. Él habló de la caminata por el bosque y cómo el silencio podía ser más intenso que las palabras. Lucía sonrió al oírlo. Álvaro tuvo que elegir un objeto de la casa que representara su forma de ver la vida y escogió un reloj antiguo colgado junto a la chimenea, diciendo que todo es cuestión de tiempo y ritmo. Cuando me tocó, mi sobre decía, haz una pregunta directa que nunca te atreverías a hacer. Respiré hondo. Álvaro, ¿cuánto sabías de este viaje antes de que viniéramos? Pregunté. Él levantó la vista de inmediato y sostuvo mi mirada unos segundos, con una calma desconcertante. Todo, respondió. No hubo risas ni gestos de sorpresa. Lucía apoyó un codo en el respaldo de su sillón y sonrió de forma casi imperceptible, como quien confirma una hipótesis. Héctor me observaba en silencio, sin apartar los ojos de mi rostro, como si evaluara el siguiente paso. Abrimos el resto de los sobres, pero nadie parecía prestar atención. La tensión que flotaba en el aire hacía que cualquier otra indicación perdiera importancia. Empezamos a preparar las maletas. Álvaro salió con Lucía a revisar el coche y dejaron la puerta abierta, por donde se colaba el aire frío. Héctor se acercó a mí en la sala y habló con un tono bajo, casi confidencial, todavía tienes margen. No todo está decidido. Si quieres, puedes mover ficha tú también. No supe qué responder. Antes de que pudiera hacerlo, escuché la puerta abrirse y las voces de ellos entrando de nuevo. El momento se había evaporado, pero no la sensación de que algo había quedado pendiente. El camino de vuelta a Madrid fue tranquilo. Conducía Álvaro, y la carretera se extendía entre montañas que poco a poco se iban transformando en campos abiertos. Habló de planes futuros, de otros viajes, pero lo hacía con frases cortas y un tono medido, como si cada palabra estuviera calculada. Al entrar en la ciudad, en un semáforo, me miró de reojo. Esto no tiene por qué acabar aquí, dijo. La próxima vez, elige tú. No supe si lo decía como desafío o como invitación. Me quedé mirando por la ventanilla, observando las calles que volvían a ser las de siempre, pero sintiendo que yo ya no era la misma persona que había salido de casa. Esa noche, cuando entré en la cocina, vi un sobre pequeño sobre la mesa. No tenía remitente. Lo abrí. Dentro había una tarjeta blanca, con solo una frase escrita a mano. El juego acaba de empezar. Me quedé de pie, sosteniendo la nota, mientras en el pasillo sonaban los pasos de Álvaro. No sabía si debía esconderla o dejarla a la vista. Lo único que tenía claro era que, fuera cual fuera el significado, esa frase no se refería solo al viaje.